presidencial. Que lo estamos viendo en Estados Unidos permanentemente con los republicanos y el presidente Obama. Vamos a otro tema, una devolución de una gran magnitud de inmigrantes irregulares, asistencia urgente a Grecia, el refuerzo de controles en la frontera son algunas de las medidas urgentes que se han tomado en Bruselas sobre la situación migratoria, pero veamos qué impacto puede tener esta decisión para aliviar la crisis humanitaria. La migración ilegal en la mira de la Unión Europea. Tras una reunión de más de 15 horas en Bruselas, las autoridades del llamado Grupo de los 28 acordó con Ankara un nuevo principio que contempla devolver a Turquía a los nuevos migrantes y solicitantes de asilo que lleguen ilegalmente a las costas griegas. Me gustaría anunciar la decisión de los líderes de la Unión Europea de poner fin a la aproximación a las costas, lo que significa que la migración irregular por la ruta de los Balcanes ha llegado a su fin. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, precisó que lo que busca es acabar con el modelo de negocio de los traficantes de personas, pero el pacto con Ankara no termina aquí. Por cada sirio readmitido por Ankara, Europa realojará a cambio a otro sirio desde Turquía. No habrá dejado de ser un incentivo. Los sirios que paguen a los delincuentes para que los ayuden a cruzar el Egeo serán expulsados a Turquía, pero los que no lo hagan tendrán más opciones de ser reasentados. Otros 3 puntos acordados fueron el de aumentar a 3.000 millones de euros el monto de ayuda de Bruselas a Turquía para atender el flujo de personas que huyen de Siria, eximir a sus ciudadanos de visado a fin de que puedan viajar a la Unión Europea a finales de junio y avanzar en el proceso de adhesión de Ankara en el bloque comunitario. Turquía está exigiendo más dinero, y no para cualquier gasto del presupuesto nacional para los refugiados. Que quede claro, estamos exigiendo un reparto equitativo de tareas para atender sus necesidades. La canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro británico David Cameron saludaron la propuesta de Turquía en la cumbre de emergencia de Bruselas y la catalogaron como un avance en la crisis migratoria que es potencialmente tóxica para Europa. Esta propuesta que se adelantó por la parte turca es un gran avance porque es romper el círculo vicioso de permitirles la entrada ilegal por mar y luego que ellos busquen el derecho a permanecer en Europa. Creo que ha sido una noche difícil, pero creo que tenemos la base para un gran avance, que es la posibilidad de que en el futuro todos los migrantes que llegan de Grecia sean devueltos a Turquía. Esto romperá el modelo de negocio de los traficantes de personas. Sin embargo, no todos ven con buenos ojos este acuerdo. Hungría ya planteó su disconformidad con el reparto obligatorio de refugiados. De otro lado, Amnistía Internacional afirmó que Turquía no ofrece una adecuada protección a los refugiados, como para encomendarle la delicada misión de servir como guardacostas de la Unión Europea. Mientras que la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, expresó su preocupación por las expulsiones masivas de extranjeros que están prohibidas por el derecho internacional. Bueno, hay varios cuestionamientos de organismos defensores de derechos humanos sobre este acuerdo al que han llegado en esta cumbre, sobre esta idea de que sale un refugiado por un intercambio de un refugiado por otro, ¿no? La manera de tratar a esas personas. Y también lo que llama la atención son los términos usados. No hablan de refugiados, hablan de inmigrantes irregulares. Claro, lo cual quiere decir que básicamente Merkel claudicó. O sea, honestamente estaba ante una situación difícil porque la mayoría de países no quería compartir la responsabilidad de acuerdo tanto al derecho internacional como al acuerdo de Schengen, ¿no? O sea, no querían cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional, para decirlo claramente. Y en segundo lugar, su propio partido había realizado un conato de rebelión en torno al tema de los refugiados. Finalmente decidió que era un costo demasiado alto y efectivamente ya no los llaman refugiados. Esta idea de que si entran irregularmente deben regresar a Turquía, son refugiados, es gente que huye de una guerra y en algunos casos huye de la persecución política y por ende huye en condiciones precarias y si tuvieran que esperar a que algún país europeo les dé visa para viajar, morirían en el intento probablemente, ¿no? Entonces, digamos, es un requerimiento poco práctico. El tema de las expulsiones masivas es un tema que según la propia ACNUR violaría el derecho internacional.
El tema de devolverlos específicamente a Turquía también es problemático porque la forma en la que Turquía rubrica la convención del 51 sobre refugiados, es una prerrogativa que daba la convención, hace que eso solo se aplique a refugiados europeos, porque era una convención que se da inmediatamente o poco después de la Segunda Guerra Mundial, para reubicar a gente que había sido desplazada por esa guerra, pero no aplica a los sirios. El argumento es que en Turquía hay otras normas que sí aplicarían a los sirios, pero la idea de que Turquía sea un país seguro para los refugiados es discutible. Claro, entonces es muy probable que el Tribunal Europeo de Justicia eventualmente se tire abajo este acuerdo, pero están ganando tiempo y quieren entre tanto reducir el flujo de refugiados, presumo con la esperanza de que eventualmente haya una solución a la guerra en Siria que haga que el flujo de refugiados provenientes de ese país disminuya. Porque llama la atención, no se trata caso por caso claro. a los refugiados, sino es una cuestión genérica. Es un sirio que regresa de Grecia a Turquía por otro sirio que sale de Turquía y tiene que ser reubicado en Europa. Sí, el tema no es que se devuelva gente que llega a Europa al país del cual proviene, porque eso ya estaba ocurriendo. El argumento fundamental era, si vienes de un país en guerra, puedes calificar como refugiado. Si simplemente huyes de un país en mala situación económica, eso no te da la calificación de refugiado. Esas personas solían ser deportadas. El tema es que ahora incluso los que tienen un caso legítimo para solicitar asilo como refugiados, son devueltos y no caso por caso, sino en masa. Y eso, la legalidad de eso es francamente discutible. Ahora, esta especie de intercambio, ¿no?, que suena terrible en términos de vidas humanas, de los que sí pueden ser acogidos en Europa, ¿en qué países lo van a hacer si no ha funcionado el esquema inicial de cuotas por cada miembro de la Unión Europea? Se sigue insistiendo con que va a ser por cuotas, pero que las cuotas se van a asignar de acuerdo a la voluntad de las partes de recibir refugiados. Hay mucha voluntad. Entonces, claro, Portugal es el único país que ha cambiado su posición inicial para aceptar aún más refugiados de los que decidió aceptar inicialmente. Alemania había asumido la responsabilidad de dar o procesar, no necesariamente conceder el asilo, pero procesar el pedido de asilo de la gran mayoría de los refugiados, ¿no? Eso presumo se mantiene. El tema es que el cálculo, creo yo, es que con este acuerdo la cantidad de refugiados que lleguen a Europa va a disminuir sensiblemente. Si uno suma el cese al fuego en Siria, que ojalá dure, pero es muy frágil, y este acuerdo, la presunción es que se va a detener, digamos, por lo menos este flujo de 3.000 refugiados diarios. Van a seguir llegando, pero no en esa proporción. Ahora, lo que llama la atención es cómo esta crisis, cómo ha puesto en jaque a la Unión Europea cuando vemos las cifras, ¿no? ¿Cuánto es la población de la Unión Europea y cuántos vienen a ser las personas que piden asilo? Bueno, siempre menciono este ejemplo porque demuestra que aquí hay un problema de político, no demográfico. Se dice son demasiados refugiados. El año pasado Europa recibió, nadie sabe la cifra con certeza, pero entre 1 millón y 1.200.000 refugiados. Y Europa tiene 500 millones de habitantes, la Unión Europea, y un ingreso per cápita que debe estar por encima de los $20.000 o alrededor anuales. El Líbano, un país que no tiene ni la mitad de ese ingreso per cápita y que solo tiene 5 millones de habitantes, ha recibido desde el 2011, eso es cierto, no un solo año, pero ha recibido más refugiados sirios que toda Europa el año pasado. Entonces, no es que la capacidad de los estados haya sido desbordada, es que no han querido. Algunos, no todos, pero algunos no han querido asumir sus responsabilidades. Y este es el momento en el cual algunos les recuerdan a gobiernos como el húngaro, cuando se trata de recibir fondos de la Unión Europea, ahí sí son europeístas. Cuando se trata de aplicar el acuerdo de Schengen, ahí de repente se vuelven nacionalistas, ¿no? Entonces, quieren lo bueno de la Unión Europea, acepten también las responsabilidades. Y los principios fundamentales. Y los principios fundamentales, claro. Una pausa y al volver. Tragedia en Venezuela, 28 mineros desaparecidos.